Bien, estimados alumnos, el primer tema que vamos a ver en esta presentación es carbunco y vamos a detallar más adelante algunos tópicos básicos de esta enfermedad, los cuales nos permiten tener conocimientos sobre esta patología. La agenda del día de hoy hablaremos un poco de historia de esta enfermedad, de la epidemiología, la microbiología y laboratorio, fisiopatología, clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento. El anthrax es una enfermedad infecciosa de causa bacteriana. Se considera una zoonosis porque debe haber un contacto previo con animales que contengan las esporas de esta bacteria y que por lo tanto podamos accidentalmente tener contacto con las mismas y originar el cuadro clínico. El agente etiológico es el Bacillus anthracis, cuyos sinónimos también están en la diapositiva. Se le conoce también como peste maligna, pústula maligna, veneno negro, edema maligno y carbunco, como veremos más adelante. Historia. Las primeras descripciones de enfermedad datan incluso desde las épocas bíblicas. Los egipcios e hindúes ya denominaron a este cuadro peste maligna y fue Hipócrates quien, debido a las características, sobre todo las formas cutáneas, relacionó estas lesiones y la denominó anthrax, que en la traducción significa carbón. Plinio también mencionaba ya que la región de Galia era una área endémica para esta enfermedad. En el siglo XVII hubo una gran epidemia en Europa, el cual se denominó la epidemia del veneno negro, y para entonces ya Koch en 1881 hacía las primeras detecciones de este germen. Pasteur en 1887 también ya planteó la posibilidad de iniciar una vacunación, sobre todo para los animales, pero fue Ster el que finalmente en 1939 sintetizó estas sustancias para uso en animales. En nuestro país ya Tomás Salazar en 1884 presentó algunos trabajos sobre el manejo de la pústula maligna con el uso de ácido fénico. En 1889 el doctor Maurtua recomienda el uso de la vacuna y en 1892 el doctor Escobar postula el tratamiento quirúrgico del carbunco. Epidemiología. Es una infección que durante muchos años se habló muy poco debido a la escasa frecuencia de los casos reportados a nivel mundial, con excepción de algunos países, sobre todo de África, que reportan casos durante todo el año. Sin embargo, a raíz de la guerra con Irak, hubo, sobre todo en años anteriores, algunos casos reportados de transmisión por esporas por bioterrorismo enviadas en sobres en algunas personas de Estados Unidos. A raíz de esto se considera pues un arma biológica, puesto que son esporas resistentes y de alta letalidad en la forma de aerosol. Son esporas que resisten muy bien a la sequedad, a los rayos ultravioleta, a la temperatura, radiación gamma, incluso a diferentes desinfectantes químicos. Estas pueden estar en un reservorio final en el suelo e incluso pueden estar durante muchos años viables en algunos restos de animales muertos. La infección se adquiere a través del contacto con ganado infectado, sobre todo el tipo ovino, caprino, bovino y porcino. El hombre, por cierto, es un huésped accidental que tiene contacto directo o indirecto con otros animales enfermos o sus productos, y es la forma como adquirimos la enfermedad mediante el contacto con estos animales, por eso la definición de una zoonosis. Anualmente se reportan más de 60.000 casos de animales enfermos y de 20.000 en pacientes humanos. Sin embargo, es una enfermedad que es exótica y que es más frecuente en África y Asia, y en varios países de Europa, América y ciertas áreas de Australia. Sin embargo, uno de los brotes más grandes reportados a nivel mundial fue el de Zimbabue entre 1979 y 1985, con más de 10.000 casos en seres humanos. El Perú no es exento de esto. También consideramos algunas áreas endémicas y algunos departamentos han reportado casos como son Piura, Cajamarca, La Libertad, Lima, Ica, Huancavelica y Callao.
En el 2001 incluso hubo casos cutáneos en Lurín, Villa El Salvador y en el Agustino. Sobre todo estos casos fueron pacientes que tuvieron algún tipo de contacto en ambiente agrícola o industrial donde se procesen algunos derivados de estos ganados. La microbiología. Ahí en la diapositiva podemos ver una foto de Bacillus anthracis, que es una bacteria aeróbica gram positiva, esporulada y no móvil, cuyas medidas van de 4 a 8 micrómetros por 1 a 1.5 micrómetros, que tiene una forma rectangular pero con los extremos cóncavos. Acá, por ejemplo, vemos una fotografía de lo que corresponde a un cultivo, unas colonias atípicas o son típicas de Bacillus anthracis con la característica de cabeza de medusa, como se le conoce esta característica en el medio de cultivo. En in vitro normalmente forma cadenas. Las endosporas centrales y ovoides solo se forman in vitro. Normalmente esta bacteria es fácil de cultivar en agar enriquecido con resto de sangre o nutrientes estándar. El examen microscópico de frotis de sangre permite hacer las exploraciones de gran de azul de metileno y puede ser fijado con cloruro de mercurio al 1 por 1000 para ser observado en el microscopio. En estas fotografías de microscopía de barrido podemos ver estas bacterias en forma de bastoncillos o en cadenas y las esporas que están teñidas más intensamente en la forma, como habíamos mencionado, rectangulares pero con los bordes redondeados. Acá también una imagen de los medios de cultivo. Al lado izquierdo se ve unos extremos alargados que se conoce como cola de cometa. Y en el lado derecho podemos observar acá que esos cultivos, cuando se tratan de alguna manera eliminar o sacar de los medios de cultivo, tienden a tener una adherencia importante al mismo, por lo cual se le conoce como una característica de huevo batido. Para hacer el diagnóstico existen varias técnicas de laboratorio, por ejemplo, la titulación de anticuerpos séricos contra el antígeno capsular y componente de las toxinas mediante la técnica de ELISA tiene una sensibilidad importante de 72%, cuando se usan antígenos capsulares hasta el 100% incluso, pero como usamos factor letal y el factor edema podemos encontrar una sensibilidad mucho menor. El Western blot aumenta la especificidad, pero es una técnica que de repente no está disponible en todos los establecimientos de salud. La microhemaglutinación indirecta se puede utilizar, pero tiene una baja reproducibilidad, por lo que no se recomienda como diagnóstico de rutina. También se puede ver valoración de la respuesta celular a la antracina a la cuarta semana en un 99%. Se puede hacer inmunodetección de exotoxinas en sangre. Se puede utilizar reacción en cadena polimerasa y algunas técnicas también para la presencia de plásmidos, pero repito, son técnicas poco accesibles para poder hacer el diagnóstico definitivo de esta infección. En todo caso, la identificación del germen es relativamente fácil de realizar y aquí podemos mencionar, por ejemplo, las pruebas bioquímicas que había mencionado anteriormente. Tener en cuenta que son gérmenes capsulados, que no tienen movilidad, son positivos a la catalasa, son susceptibles a la penicilina y producción de endosporas aerobias in vitro. La fisiopatología. La espora penetra por vía cutánea, pulmonar y o digestiva de acuerdo a la forma de infección, y estas esporas son ingeridas por los macrófagos y las cuales son llevadas a los nódulos linfáticos regionales. Dentro del macrófago, estas germinan y pasan a una fase vegetativa, donde se activan los genes de multiplicación, activación y los plásmidos citoplasmáticos capaces de inducir síntesis de los factores de virulencia que veremos más adelante y las exotoxinas, y estas pueden alcanzar el torrente sanguíneo, sobre todo cuando la cantidad de los gérmenes sobrepasa el valor de 10 a la 7 o 10 a la 8 por mililitro. En estas circunstancias se produce una toxemia o bacteriemia grave y masiva que generalmente conlleva a la muerte. Al salir los macrófagos de estos agentes o antígenos bacterianos inducen una respuesta inmune que puede resultar protectora en muchos casos. Los factores de virulencia están codificados por dos tipos de plásmidos que vamos a hacer mucho detalle acá, el POX1 y el POX2. En cuanto al primero,
Esto se encarga de la síntesis de exotoxinas y estos están mediados por complejos genetoxina que tienen tres componentes que es importante conocer: el antígeno protector, el factor letal y el factor edema. La combinación de dos o tres de estos componentes puede explicar muchas veces la gravedad de la sintomatología. Cuando se combina, por ejemplo, el factor o antígeno protector con el factor edema, generalmente vemos los casos más leves, pero cuando se conjugan la combinación de los tres componentes, incluyendo el factor letal, generalmente se trata de los casos mucho más graves. El factor de edema es una enzima que es dependiente de la ciclasa. El factor protector o antígeno protector facilita la entrada de la toxina a la célula de tal manera que se altera la homeostasia celular y esto genera edema local y regional. Este factor edema in vitro inhibe además la función de los neutrófilos. En cambio, el factor letal es una metaloproteasa dependiente de zinc que puede inactivar la proteína quinasa activada por el mitógeno, de tal manera que genera los cuadros más graves en esta patología. En cuanto a la fisiopatología, el factor letal induce además en el macrófago liberación de factor de necrosis tumoral alfa y 1 beta. En cambio, el POX2 codifica tres genes de la cápsula de poliglutamato que generan las exotoxinas denominadas CAC-A, CAC-B y CAC-C. Estas exotoxinas inhiben y retardan la respuesta inmunológica y además da a esta cápsula protección a la bacteria contra la fagocitosis de nuestra respuesta inmune celular. La expresión de los factores de virulencia está regulada además por la temperatura del huésped mayor de 37 grados y una concentración de CO2 mayor al 5% y la presencia de ciertos nutrientes del suelo. Cuando se pierde alguno de estos plásmidos se produce una mutación del bacilo de virulencia que genera una disminución de la agresividad o virulencia del mismo, entonces da cuadros muy leves. Acá un esquema de lo que habíamos mencionado anteriormente: la forma cutánea, intestinal y pulmonar como forma o puerta de ingreso. Las esporas llegan a torrentes sanguíneos, son fagocitadas por los macrófagos, llevadas a los ganglios linfáticos regionales y a partir de ahí se pueden diseminar de acuerdo a que se activen las formas que habíamos mencionado anteriormente, sobre todo los factores de virulencia que generan además cuadros severos que pueden llevar al edema pulmonar y a la muerte. El esquema también visto en esta otra gráfica que más o menos es lo mismo que mencionamos en la diapositiva anterior. Es importante mencionar entonces acá un repaso de los antígenos generados o toxinas que se generan durante esta infección. El factor letal ya habíamos mencionado que es una metaloproteasa dependiente de zinc, el antígeno protector y el factor hematógeno. De acuerdo a la combinación de los mismos se ve en la forma más grave. Cuando encontramos las tres componentes o toxinas podemos entrar a toxemias graves, a estado de shock y finalmente a la muerte. Nuevamente el esquema acá para diferenciar la frecuencia con que se da cada uno de estos tipos de infecciones. La presentación cutánea es en la mayoría de los casos el 95%, los pulmones cercanos al 5% y extremadamente rara la presentación de puerta de entrada a nivel gastrointestinal. Nuevamente acá para mencionar cómo actúan las toxinas, sobre todo la toxina hematígena y la toxina letal, que generan una liberación de citoquinas que producen una intensa reacción inflamatoria que llevan al estado de shock y finalmente a la muerte en muchos de los casos, sobre todo en las formas graves. En cuanto al cuadro clínico, mencionaremos lo siguiente. La forma cutánea es la forma más común, más frecuente, a tal punto que se reporta el 95% de los casos y es uno de los que tienen menores tasas de letalidad sin tratamiento, llegando de 5 al 20%. Básicamente el mecanismo es introducción de las esporas en la hipodermis. Estas a nivel de la hipodermis se adopta una forma vegetativa del macrófago que se va multiplicando progresivamente y finalmente produce exotoxinas que producen edema y necrosis local de tipo celular. El periodo de incubación para esta forma de presentación es de 3 a 5 días. Inicialmente aparece en la zona de la lesión una pápula o gránulo pruriginoso
que generalmente forma algunas vesículas alrededor. 1 o 2 días después crece, se forma una úlcera rodeada de vesículas que mide entre 1 a 3 centímetros de diámetro, de forma redondeada y además regular. Algunos días después se forma una escara central necrótica con edema asociado y de 1 a 4 semanas la escara se separa dejando una cicatriz que es permanente generalmente y a nivel local puede haber además linfadenititis, neuropatías regionales y algunos síntomas sistémicos de este cuadro, de esta forma clínica de la enfermedad. Aquí en la diapositiva podemos ver una de las lesiones clásicas del carbunco cutáneo, la escara central necrótica como ustedes se pueden observar y una extensa reacción inflamatoria perilesional que a veces se ve una extensión más allá de lo que se esperaría para una lesión más pequeña. Es una forma de carbuncopio que en esta diapositiva es mucho más rara. En la zona dorsal, acá como ves una lesión mucho más extensa, pero ya con producción de secreción purulenta. Estas, estas fotos vemos carbunco cutáneo clásico, como ustedes pueden ver acá el compromiso necrótico en el tercer dedo y en la otra en la muñeca. Sin embargo, es importante ver y notar aquí que a pesar de que la lesión es pequeña en extensión, la respuesta inflamatoria local es importante. Acá el edema en el labio izquierdo afecta a todos los dedos de la mano y en esta lesión de la derecha donde vemos el compromiso de la muñeca notamos también el intenso edema en toda la mano, incluyendo los dedos más lejanos de la extremidad. Acá se puede apreciar esta posición mucho mejor, lo que acabo de mencionar. Usted ve en este infante la lesión a nivel del brazo, que aparentemente está localizado solo en esa zona, pero cuando hacemos una resonancia magnética de toda la extremidad notamos el intenso edema subcutáneo que va desde el hombro hasta la mano inclusive, y eso es la importancia que hace diferenciar este cuadro clínico de otras patologías a nivel cutáneo. La forma inhalatoria o respiratoria se da en los 5% de los casos, pero es una forma más grave, con una letalidad que va de 90 a 100%. Aquí hay que diferenciar de la forma como ingresan a la vía respiratoria. Las esporas que están entre 2 a 5 micrómetros llegan a los conductos y alcanzan los alvéolos, donde son fagocitados por macrófagos y transportados a los ganglios mediastinales, donde se multiplican y además aquí generan necrosis de los ganglios, producen mediastinitis hemorrágica, incluso en muchas ocasiones neumonía necrotizante con altísima mortalidad, pero los que tienen más de 5 micrómetros generalmente son atrapados por los cilios del tubo respiratorio y expulsados posteriormente con las secreciones y la tos. Pero los que dan todo este cuadro clínico grave generalmente son las esporas que son más pequeñas, entre 2 a 5 micrómetros, repito nuevamente. En este tipo de presentación de anthrax, el periodo de incubación va de 10 días hasta 6 semanas de acuerdo a la viabilidad de las esporas y de acuerdo a la respuesta inmunológica de cada paciente. Tiene varias fases, esas fases tenemos que diferenciar. Inicialmente en una fase que dura de 1 a 5 días de incubación, donde aparece un cuadro insidioso, un cuadro clínico bastante inespecífico con febrícula, con dolor de cabeza, malestar general, ya encontramos mialgias, astenia, puede haber tos no productiva, pero ya empieza el paciente a presentar opresión precordial, se puede escuchar crépitos en el examen clínico. Esta fase dura de 2 a 4 días y aparentemente termina con una mejoría temporal para pasar a la segunda fase o fase de toxicidad aguda, donde los cuales ya hay algunos síntomas mucho más severos, como hay dificultad para respirar con disnea intensa, puede incluso haber cianosis, sudoración profusa, edema subcutáneo y mediastinal, hay compresión de la tráquea con estridor, con signo de condensación y derrame pleural, incluso bilateral. En la placa es característica ver anomegalias bilaterales y sobre todo crecimiento y ensanchamiento del mediastino. Aquí se ve en la diapositiva un esquema de cómo se realiza la infección de tipo respiratoria. Las esporas deberían ser menos de 5 micras para poder ser inhaladas y alcanzar a los alvéolos pulmonares, los cuales después llegan a los ganglios linfáticos mediastinales y finalmente terminan germinando y puede durar hasta 60 días si es que está en un estado vegetativo, pero como vemos acá, pues la forma más grave depende también del inóculo, de la cantidad de esporas que alcancen la vía respiratoria baja.
Esta radiografía se puede ver esta imagen cómo está ensanchado el mediastino típico de esta forma de presentación. Puede haber además lesiones parenquimales con una neumonía necrotizante bilateral. Se puede encontrar incluso efusión pleural, que al examen macroscópico se ve de tipo sanguinolento generalmente. Una foto donde vemos una fotografía del alveolo pulmonar donde se detectan fácilmente las bacterias. Y la forma de antrax gastrointestinal, que es la forma mucho más rara, la tasa de letalidad va alrededor del 50%. Los bacilos se multiplican en la orofaringe, son absorbidos en el intestino y llevados por los nodos linfáticos del mesenterio. El periodo de incubación después de la ingestión va de 2 a 5 días. Normalmente aquí se puede ver ya en clínica netamente el tubo digestivo con náuseas y vómitos, anorexia, se puede ver fiebre, un dolor abdominal agudo, progresivo, que a veces llega incluso al abdomen agudo quirúrgico, con vómitos intensos que van cambiando de color progresivamente, inicialmente amarillentos, rojos y negros, e incluso puede acompañarse de diarrea sanguinolenta. Este cuadro clínico, de acuerdo a la severidad, puede ir de 1 a 5 días. Eso en la forma abdominal. Cuando inicialmente afecta la orofaringe, podemos encontrar patología de la parte digestiva alta, como por ejemplo encontramos edema y necrosis a nivel cervical, hay una intensa odinofagia, disfagia para líquidos y sólidos, fiebre, adenopatías y signo de toxemia evidente. Las lesiones son semejantes a la cutánea en la cavidad oral, paladar y también puede haber compromiso de las amígdalas. Hay una fotografía donde podemos ver el compromiso con un grado de necrosis del tubo digestivo, parte del intestino ya necrosado en esta fotografía. Y acá se puede con mucho más claridad en un paciente ya que se hace diagnóstico post-mortem, donde vemos una porción importante de la zona del ciego e hilo terminal, una zona del intestino con evidente signo de necrosis, típico de esta forma de presentación. Existe una forma muchísimo más rara que es el antrax del sistema nervioso central. En el menos del 5% de los casos se da esta forma. Realmente se asocia a una diseminación de las formas viscerales anteriores. En el compromiso cutáneo, la MEC puede aparecer más o menos con una mortalidad del 95%. Aparece malestar general en este cuadro clínico, con cefalea intensa, con mareos, fiebre, anorexia, vómitos, existen convulsiones muchas veces precoces, trastorno en la conciencia, puede evidenciarse trismus como manifestación frecuente. Aquí la evolución es rápida, es tórpida, con coma instalación rápida y la muerte sobreviene de 2 a 4 días, incluso antes de que se haga el diagnóstico definitivo. Podemos ver acá una imagen donde se ve una intensa zona necrótica cerebral y en el lado derecho también una pieza de estudio post-mortem de un cerebro que tiene unas grandes zonas de necrosis difusas en un paciente fallecido por meningoencefalitis hemorrágica por antrax bacteriémico. Diagnóstico. El diagnóstico es importante cuando tenemos la sospecha clínica. Importantísimo también el tema de la epidemiología, si había antecedentes de contacto con ganado. En cuanto al consumo personal que trabaja con ganado, es importante también sospechar. Los exámenes auxiliares que vamos a mencionar anteriormente, la bacteriología es importante poder aislar la bacteria y finalmente se puede hacer biopsia de las lesiones para poder tener un diagnóstico definitivo. En cuanto al diagnóstico diferencial, mencionaremos lo siguiente. Cuando hablamos de la forma cutánea, puede confundirse muchas veces las lesiones a la linfadenititis dolorosa, a tuberculosis, al ectima gangrenoso, tularemia, peste bubónica, úlcera de Buruli, incluso la fiebre por mordedura de rata. También se puede confundir muchas veces con las lesiones causadas por mordeduras de arañas. La diferencia está en que estas lesiones generalmente no son dolorosas, en cambio en las zonas o las lesiones originadas por mordeduras de araña son lesiones dolorosas y la región o la respuesta inflamatoria, el edema que se ve en el carbunco cutáneo es mucho más intensa que en la originada por las mordeduras de araña. En la forma pulmonar mediastinal se puede confundir con mediastinitis bacteriana aguda, con tularemia, con peste neumónica, con citacosis, neumonías atípicas por micoplasma, con legionela, fiebre Q, las infecciones por hongos
o micosis profundas como histoplasmosis, coccidiomicosis y la tuberculosis pulmonar, que siempre está en el diagnóstico diferencial. Algunos procesos no microbianos también pueden simular esta forma pulmonar mediastinal, como el síndrome de vena cava superior o la ruptura de un aneurisma aórtico también podría confundir con esta forma de presentación. Tratamiento. Hay que mencionar que Bacillus anthracis es sensible a muchos antibióticos. Todavía hay una importante cantidad de cepas sensibles a las penicilinas. Sin embargo, actualmente la mayoría de guías sugiere el uso de tetraciclinas y de fluoroquinolonas como los tratamientos de elección en la mayoría de los esquemas propuestos a nivel mundial. También hay que mencionar que existen esquemas de profilaxis para aquellos pacientes que tuvieron contacto con los casos confirmados. Es importante tomar una dosificación que haremos mucho más detalle más adelante. Los corticoides sistémicos se indican sobre todo en la forma meningoencefálica para disminuir la intensa respuesta inflamatoria que se observa en la zona, en el tejido local, y cuando hay edema cervical extenso, que donde haya se puede incluso ver el riesgo de obstrucción de la vía respiratoria alta. La profilaxis, como les había mencionado, los esquemas actualmente más aceptados son los que inician con ciprofloxacino, con doxiciclina o amoxicilina. Para los niños con ciprofloxacino y amoxi, en gestantes incluso se puede indicar ciprofloxacino, a pesar de los riesgos relativos que pueda haber. Las ventajas en cuanto a la protección que puede ejercer este medicamento sobrepasan a los riesgos que puede tener el producto durante la gestación. Esta profilaxis se recomienda que se completen por lo menos 60 días para asegurarnos que algunas esporas que puedan estar en estado vegetativo se evite que haya una infección bastante posterior al tiempo del contacto con el paciente que se confirme el diagnóstico. Se habla también de algunas vacunas que se sugieren, sobre todo una vacuna de antrax absorbido y precipitado, que normalmente se indica en otros países no endémicos y que van a viajar a países endémicos, pero a veces la dificultad radica en que son esquemas bastante complejos. Son vacunas que se aplican por vía subcutánea con dosis de 0.5 mililitros que hay que repetir a las 2 y 4 semanas y luego a las 6, 12 y 18 meses con refuerzos anuales, sobre todo si uno va a estar más tiempo en la zona endémica. Actualmente se están utilizando antígenos purificados y cepas mutantes, los cuales son vacunas que necesitarían menos dosis para lograr una respuesta inmune importante. Este es el libro texto que vamos a tomar como base de información para el tema que acabamos de exponer y que cualquier duda pueden revisarla en sus respectivos domicilios.